Parashat Kitishá, rescate del alma. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este resumen de la Parashat Kitishá 5785, exactamente en las vísperas de esta gran fiesta de de Yom Kippur, de Purim, la fiesta de la alegría. Y comencemos con los datos de nuestra Parashat Kitishá, que el punto central es el shekel. Prácticamente es todo, pero con respecto a nuestra portada, es el becerro de oro. No vamos a entrar en detalles de eso, pero hay cosas muy importantes que ver. Entremos a los datos entonces. Parashat Kitishá. Shemot capítulo 30, 11, 34, 35. Primera de Reyes 18, 1 al 39 y Segunda de Corintios 3, 1 al 18. Y los temas, ya que siempre los ponemos para darnos una idea exactamente de lo que trata. Son 4 capítulos completos, bastante información como toda la Parashot. Y ya próximos a terminar el libro de Shemot. El tema con el que abre esta Parashá es el censo, el lavatorio, el aceite de la unción, el ketoret, el incienso, Betzalel y Aholiab, los dos expertos que elaboraron prácticamente las partes difíciles en la elaboración del Mishkan. Shabbat, aquí es donde se entrega el becerro de oro. Recordemos que el escrito no es cronológico, porque antes de que se diera el censo y el lavatorio y todos los utensilios del Mishkan, primero sucedió lo del becerro de oro, las segundas tablas que nos habla y el velo de Moshe. Y le pongo nuestros datos, pero como le indico, no es cronológico el relato de la Torah, pero es que tampoco implica o necesariamente tiene que ser cronológico. Solamente son claves que nos está dando. Y nuestra Parashá inicia aquí. Nos dice Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor Kitishá en la Parashá. El Rosh Benei Israel lepe kudeihen Benadnu ishkefer nefsho la Yahweh bepakid otam velo yehi beham negev bekob otam. En español, déjame le leo esto y le voy a explicar por qué puse esto. Dice, habló Yahweh a Moshe diciéndole, cuando formes el censo o cuando tomes a los hijos de Israel, de aquellos que han sido contados, entonces cada uno pagará rescate por su alma a Yahweh, cuando fueren empadronados, para que no haya entre ellos plaga de mortandad al contarlos. Pero tuve que poner esta porción para darnos una idea de lo que nos está hablando. Eso nos está hablando del día cuando es la inauguración del Mishkan, que Aarón tenía que llevar la ofrenda. Aquí nos dice la ofrenda, o que también después se hizo en el Yom Kippur. Y hará expiación Aarón sobre los cuernos del altar. Es muy interesante esto. Una vez al año, ya refiriéndose a Yom Kippur, pero esta es la inauguración del Mishkan, con la sangre del sacrificio por la transgresión, el día de las expiaciones. Una vez al año será expiación sobre él durante sus generaciones. Kodesh Korashin, esto es para Yahweh. Esto es el día de Yom Kippur o el día de la inauguración del Mishkan. Le traigo esto por lo que implica. Mire, déjeme darle una poca de información o de figura. Esto es el altar del ketoret. Y aquí había un cuerno, pero también en el altar de los sacrificios había unos cuernos aquí. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice kernotaif, de la palabra keren, cuerno. Pero esto era, aquí ponían la sangre para expiarlos, tal como nos lo dice el texto. Y hará expiación Aarón sobre los cuernos del altar una vez al año con la sangre del sacrificio por la transgresión. Todo esto es para cubrir el error o para cubrir la transgresión del pueblo de Israel. La sangre la ponían aquí. Pero el Creador le pregunta a Moshe, ¿qué poder tiene este cuerno para expiar los pecados? Pues le pregunta, ¿qué es la expiación? Y le dice, pues en Yom Kippur tiene todo el poder, pero déjenme salirme un poquito porque, mire, Hakipurín es cerca
habla también de Purim, de la fiesta que estamos por celebrar, que tiene mucha relación, como lo vamos a ver. Le pregunta a Moshe entonces, solamente le traje esta información porque los tiempos de la Torah son exactamente los tiempos con los cuales estamos viviendo, y en cada parashá así se vive. No es a modo la parashá, seguimos toda una secuencia de estudio de la Torah, que esto viene desde la época de Ezra y Nehemías, allá en la deportación, cuando ellos regresan y reedifican el llamado segundo templo, que no es segundo templo, es el primer templo que es reedificado. Bueno, ¿cuál es el poder o qué se necesita para expiar? Bueno, tienen que traer los sacrificios, pero también algo muy importante es que den un shekel para expiación de su alma. Pero aquí el texto nos seguiría: dile a los hijos de Israel. Habló Yahweh a Moshe diciendo: cuando tomes el censo de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Mire, quiero pasar algo de información. En ocasiones el estudio que le compartimos no es muy detallado, más bien son claves. Pensamos o queremos creer que al menos se tiene un poco de noción del escrito, entonces con estas pequeñas claves nos ayuda. Que bueno, yo lo hago un poco rápido porque yéndome despacio, pues más de lo que nos dice el texto es de los conceptos que nos quiere entregar la Torah. Nos dice entonces, por eso le trajo esto, que en el día de Yom Kippur ellos traigan aparte de los sacrificios o el shekel para comprar los sacrificios, que dieran una moneda, un medio shekel. Los hijos de Israel. Y nos dice quiénes son los hijos de Israel. Yo le he explicado en otras ocasiones que los hijos de Israel viene de una palabra que Yashar, aquí, Yashar, cuando lo cambiamos un poquito, Yashar el, que sería Yashar, conectar, apegarse a él. Israel es todo aquel que se apega a la Torah. Es una forma cabalística que usted nos dice, y de una forma pues real. Israel no es una tribu, Israel es toda la humanidad. En sí es el primogénito, por eso el Creador constantemente dice: Israel mi primogénito, porque son todas las almas que creó después de la gran explosión. Pero no nos vamos tan atrás. Israel entonces tiene muchas definiciones. Israel, Yasharel, Rosh, Li, tengo una cabeza, refiriéndonos al Creador. Pero dentro del amplio estudio de la Torah también tiene otros significados. Israel es un acrónimo, por lo que lo voy a dejar ver. Le vuelvo a insistir y a repetir, a veces son solamente datos que le voy a proporcionar para que usted se forme un esquema o una figura y pueda sacar diferentes conclusiones. Esto no es total, esto no es completo. Esta es una porción solamente que compartimos en este breve resumen. ¿Qué es entonces Israel? Lo vamos a ver en esta ocasión como un acrónimo, en base a lo que nos dice el escrito, que hay cosas que no entendemos y que no los dice, pero que tampoco son literales. Recordemos que estos son códigos y estos son midrashim. ¿Qué es Israel? Es un acrónimo. La Yod es Yesh, que hay. La palabra Yesh, hay. La Shin es Sheshin, 6,000. Robó, 6,000. Otiot, letras. Letora. Si yo leo este acrónimo de Israel, diría: hay 600,000 letras en la Torah. Y eso lo hemos escuchado constantemente. Cuando se hacen estudios de una forma muy amplia, o no muy amplia, más bien muy concreta, se dice: hay 600,000 letras en la Torah. Aunque en realidad no es que no sea cierto, es que esa es una analogía. En realidad la Torah, déjeme traducirle esto y diría: hay 600,000 letras en la Torah. No es que no sea cierto, es que quien dice esto está hablando en un midrash para hacer una conexión. Porque en realidad la Torah tiene 304,805 letras. Los 5 libros, o lo que se le llama 5 libros, o el rollo de la Torah, tiene 304,805. Pero entonces, ¿por qué en las enseñanzas nos dice que hay 600,000 letras en la Torah? Le vuelvo a repetir, este es un midrash. ¿Qué es Israel? 600,000 letras en la Torah. Bueno, pero es que también cuando salen de Egipto, me dice que salieron 600,000 hombres a pie. Ahora, tampoco es cierto, o sea, no es que estemos desmintiendo.
no se está refiriendo a que salieron 600,000 hombres a pie, aparte de los niños. No, salieron cerca de 4 o 5 millones de la liberación de Egipto, aproximadamente 4 o 5 millones, de 3 a 5 millones salieron. Pero el escritor nos dice que 600,000 hombres. Debo de entender que ese es un escrito y que ese es un midrash, porque si me dice que hay 600,000 letras en la Torá y 600,000 hombres que salieron de Egipto, aquí me está diciendo algo muy interesante. Y esta información tal vez usted la ha visto o la ha leído en algún momento. 600,000 letras de la Torá y salieron 600,000 hombres a pie. Ahora, ese es un midrash, como le vuelvo a repetir. ¿Qué nos quiere decir cuando nos dicen aquí quién es Israel? 600,000 letras en la Torá o 600,000 hombres. Bueno, lo que nos está diciendo, le traigo el cuadro para no desconectarnos. Lo que nos está diciendo que el hombre, la letra Wab es el número 6 y 6 es número de hombre. Y cuando dice 600,000 letras de la Torá, es porque el hombre está ligado directamente a la Torá. La Torá es hombre y el hombre es Torá, y la Torá está alineada con el hombre. Dejando esto entonces, aquí cuando nosotros o cuando el hombre se separa de la Torá, es muy peligroso. Y déjeme contarle por qué. Nos dice el profeta Jeremías, mire, ¿por qué está tan arruinado el país? ¿O por qué se arruina la tierra? Ya nadie pasa por aquí, hasta parece un desierto. ¿A quién puede entender esto?, pregunta Jeremías. ¿Hay algún profeta que nos hable de parte del Creador y nos la puede explicar? Yahweh dice, Vayomer Yahweh al-Azham. Esto le pasó a mi pueblo porque no obedecieron y vivieron de acuerdo con sus enseñanzas. Vayomer Yahweh ed otzban. Ed torati asher natati lefeinehen velo shemau bekoli velo halkolba. A ver, cuando nosotros nos salimos del marco de la Torá, es cuando viene la ruina, como nos dice aquí. Le digo esto por lo que vimos aquí de este acrónimo. ¿Qué es Israel? Israel son 600,000 letras. ¿Qué son 600,000 letras? Los 600,000 hombres que salieron de Egipto. Quiere decir que los hombres, cuando salen de Egipto, es que se apegan a la Torá. Una vez que el hombre se empieza a desapegar de la Torá, entonces hay calamidad, hay ruina. ¿Por qué? Porque entonces cuando nos separamos de la Torá, aparece un personaje, y ese personaje trae una causa. Nos dice entonces que hay una plaga. Pero déjenme ver esto, porque usted se recuerda que cuando el pueblo de Israel cruza recién el Mar Rojo, unos iban atrasándose, unos se iban quedando, y entonces Amalek los atacó. Esto es un midrash, por supuesto. ¿Qué significa que se atrasaron y que Amalek los atacó? Bueno, se estaban saliendo de la nube, lo mismo que aquí, se estaban saliendo de la Torá. Y cuando se sale de la Torá, entonces viene un ataque de Amalek o la plaga. De ahí entonces que me está diciendo el escrito que tengo que traer medio shekel para evitar una plaga de muerte o para que el Amalek me ataque. Pero déjenme ver, enséñale esto. Plaga es la palabra negaf. Así, es la plaga. Cuando nos salimos de la Torá de 600,000 letras y 600,000 hombres, pues quiere decir unidad, quiere decir que estamos en armonía, en conjunción. Si nos vamos saliendo, va a haber ruina, va a haber una plaga. Y entonces
Vemos la numeración de plaga y es 133, pero es muy interesante, porque quien va a traer la plaga es un personaje que hemos estado estudiando, pero que es un ya conocido nuestro desde el jardín del Edén. Este personaje es el que se le llama Amalek, o es el que se le llama la plaga, o es el que se le llama la muerte. Su numeración de este personaje es 131. Cuando nosotros nos separamos de la Torá escrita y de la revelación de la Torá, que entonces serían dos formas, lo básico y lo sod, así como se le llama, la letra y la revelación, que serían dos formas. Cuando nosotros nos separamos de estas dos prácticas o de estos dos estudios de la Torá, lo básico y lo sod, estos dos, son los que toma este personaje, y es de ahí que viene el ataque. Su nombre tiene una numeración de 131, más las dos formas que le damos al no estudiar la Torá, que nos dice aquí, porque viene la ruina, porque no obedecieron. Déjenme se lo leo en hebreo. Vayom Yahweh al atzvan ed torati asher natati lefeinehen, porque olvidaron mi Torá y no escucharon, Bekolí velo, y no escucharon mi voz. Son dos argumentos que le damos al enemigo y se suman a sus 131, y en total son los dos argumentos que no obedecimos ni escuchamos la voz. 2 más 131 es igual a 133, y es que este personaje nos ataca, llamado la plaga. Por eso nos esconde todo esto. Le vuelvo a insistir, en ocasiones son datos para que usted los incluya dentro de sus estudios. Realmente se dificulta dar un estudio con una secuencia porque son claves, y a veces las claves nos sacan un poquito del lineamiento del escrito. Pero con estos datos usted bien puede darle mejor figura a su escrito al estudiar la Torá. En ocasiones no va a tener sentido lo que le digo, pero es que la Torá no tiene sentido. La Torá son solamente como si fueran ganchos que estos se van amarrando en el momento de encontrarse. Bueno, nos dice que demos una plaga, un shekel para que no venga la plaga. Y nos dice de medio shekel. Mire cómo todo está relacionado. Dice mehatzid ha-shekel, medio shekel de plata, bueno, redención. Pero vamos a abrir estas palabras, le vuelvo a repetir, son solo datos. ¿Qué es mehatzid? Mire, hatzid es mitad, pero mire, cuando abrimos la palabra, que es esta misma palabra, la mem, hatzid, tab, estas dos letras significa muerte. Así, significa muerte. Y este es medio shekel. Cuando nosotros damos este shekel, déjeme explicarle esto, o parte, para sustentar el estudio de la Torá, entonces eliminamos a la muerte, tal como nos los dice Proverbios 10:2 nos dice: Lo yoalo azorrod rasha, la riqueza mala no aprovecha. Ve sedaka tatzil mimebet, pero la sedaka, bueno, aquí lo traducen como justicia. No, la sedaka o el shekel, traigan una sedaka, nos dice allá en la parasha de Teruma, una sedaka para librarlos de la muerte. Y es cierto, aquí nos dice, traigan el medio shekel, que es una sedaka para librarlos de la muerte. ¿Y qué es shekel? Bueno, podríamos decir que es la moneda, y sí, por esa moneda de redención. Pero vamos a ver un poquito más, porque shekel son 430, lo mismo que la palabra alma o nefesh. Recuerde que nefesh tiene 5 niveles, o la palabra alma tiene sus 5 niveles, pero no nos vamos a meter en este momento. Solamente que la misma palabra nefesh tiene la numeración de shekel, la misma que es 430. No nos vamos a meter a más cambios, solamente vamos a ir de una forma un poquito más directa. Porque ¿qué es 430? Entre muchas cosas, es
los años que los hijos de Israel estuvieron en Egipto, como nos los dice Shemot capítulo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, Shemot 12:40. Pero es que hay otra numeración, porque allí mismo en Shemot 15, en Bereshit prácticamente, cuando viene la profecía de Abraham, 15:13, dice: entonces Yahweh le dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán afligidos 400 años. Bueno, 400 o 400 años. Ambos tienen razón. ¿Por qué? Porque aquí cuando le están diciendo 430 fue cuando el Creador le habla a a Abraham. Abraham tenía 70 años. Y cuando comienza el conteo es cuando Isaac nace. Cuando Isaac nace, Abraham tenía 100 años. Entonces son 30 años la diferencia. Más los 400 que nos dice aquí, son 430 años. Ahora, ¿el pueblo de Israel estuvo esclavizado 430 años? Realmente no. Le vuelvo a repetir, son códigos nada más. ¿Qué es que 430 años habitaron en Egipto? Es que las almas son tomadas o cautivas en un Egipto llamado cerradura o cerrazón de conciencia. ¿Qué es Egipto? Es eso: estrechez de mente, estrechez de pensamiento, estrechez de conciencia, donde solamente en esa estrechez lo que predomina es una creencia tradicional. Una vez que se liberaron de Egipto, es cuando ya no lo ve como una religión, ni como un Dios que castiga, sino lo mira como una apertura de conciencia y ve comienza a ver el plano concreto del Creador. Y entonces entendemos sus propósitos. De ahí que dijimos en aquella ocasión, Nace Benishma, haremos, y después lo entenderemos. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron esclavizados? Realmente estuvieron 290 años, porque la esclavitud comienza desde que fallece Joseph. Recuerde que antes de Joseph pues, eran muy agraciados y eran muy ayudados. Joseph, dígase el Mesías. Pero cuando muere Joseph, entonces comienza la esclavitud. Aquí le estoy hablando en dos líneas. Cuando muere el Mesías, entonces comienza la esclavitud y la posterior liberación, que esto es muy interesante. Bueno, 290 años de esclavitud. A la edad que muere Joseph, 110, nos da un total de 400 años. Tome estos datos, son muy interesantes. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, traigan medio shekel, donde medio es para que la muerte se aleje y shekel es la liberación de su alma o de su cuerpo. Si no quieren tener problemas o calamidades o hambrunas, traigan su medio shekel, que implica muchas cosas. Pero sigamos un poquito, porque nos dice Azrin Nera, hoguera, Azrin Gera para ser exacto, que son 20 gueras. El shekel equivale a 20 gueras, Azrin Gera. ¿Qué significan 20 gueras? Bueno, es otra clave que nos saca de lo que traemos enseñando. Bueno, nos vamos a liberar nuestra alma cuando salgamos de Egipto, 400, que 400 es muerte a esas cadenas de pensamiento o de religión. Pero aquí ya me saca otro tema. Hacer mi guera. Un shekel equivale a 20 gueras. ¿Y qué es 20 gueras? Bueno, es que cuando nosotros transgredimos o cuando hacemos una transgresión a la Torah, viene una acusación y, bueno, una acusación del otro lado y por ende también una mediación del Creador. Nos pone en la balanza, que comenzamos hablando de Yom Kippur, y Yom Kippur es una balanza. Pero vamos a ver qué significa 20 gueras, porque es una clave. Y aquí nos dice por el pecado del becerro de oro, que becerro es Egel Hazahab, y Egel es un acrónimo de 3 pecados: de hablar mal, de pecados prohibidos
y de mirar mal o envidiar a las personas. Eso significa becerro de oro. Cuando nosotros cometemos esos 3 pecados de Egel, Ayim, Hara, el envidiar, Giyul, Arayot, pecados prohibidos, y la Lamed desde la Shon Hara, hablar mal de las personas, eso es becerro de oro, eso es idolatría. Y entonces viene una acusación y de ahí viene un juicio. Por eso dice 20 Azrin Gera, 20 gueras. ¿Qué significa? Que nos ponen en una balanza. Pero fíjense, esta balanza es muy importante. ¿Por qué 20 gueras? Porque la letra Yod equivale a 20. Así como lo vemos nosotros cuando deletreamos Yod, equivale a 20. Pero es que se desplaza del nombre del Creador. Y de ahí que entonces me dice, mire, nos ponen en la balanza de nuestras acciones y nuestro servicio al Creador. Y más abajito me dice, esto dará a cualquiera que pasare la cuenta, o cualquiera que sea juzgado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Yahweh. Cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años hacia arriba dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Ambos, ni el pobre porque es más pobre, ni el rico porque es muy rico, serán juzgados diferentes. Ni uno da más, ni uno da menos. Los dos serán juzgados no conforme a los Elohim, sino conforme al Creador en su raja. Los datos que nos va presentando este escrito. Pero miren los datos que nos trae esto. Esta frase de Kol Habor al Hapeiduhin, cuando los que van a ser contados, dice 20 mi ben Azrin, de mayores de 20 años, Azrin Shana Bemalach. Pero fíjese que mire estas letras rojas. La Nun, la Mem y la Hei son las finales de cada palabra. Pero fíjese este código. Aquí dice Amán. Es muy interesante porque cuando es juzgado, cuando somos juzgados, acusados por este Amán, que este Amán es después, lo que vemos en la fiesta de Purim. Por eso yo le mencioné hace un rato que hay mucha relación entre Purim y esta parasha, pues es la parasha que leemos en Purim, de hecho. Pero hombres mayores o arriba de 20 años, que son los que lo van a traer. Las últimas letras de esta palabra es Amán. ¿Y quién es Amán? Bueno, Amán es un descendiente de Esab. Miren que está en azul, está la palabra Esab. Quiere decir que el que nos acusa es Esab. ¿Quién es Esab? Es Amán. ¿Quién es Amán? Es Amalek. ¿Quién es Amalek? La Nahash. Pero si recordamos un poquito la historia de Esther, que la vamos a leer este fin de semana, Amán es colgado, Amán es enjuiciado, y Amán, que nos acusa, después es acusado, y en lugar de que él quiera colgarnos a nosotros, él es colgado en su propio árbol, tal y como lo vimos en el estudio de Purim. Guarda estas claves, están en el escrito. Purim no es una fiesta de los rabinos, como se suele decir. Purim está en el escrito. Lo invito a que lea la enseñanza de Purim previa. Y aquí nos está diciendo pero dice mayores de 20 años, que es muy interesante esto. Esto de mayores de 20 años, dice, ¿por qué pasar por la cuenta de 20 años arriba? Recordemos nosotros la importancia de los 20 años. Y aquí me salgo un poquito. Y le vuelvo a insistir que no tiene cronología lo que le estoy diciendo, porque esto me saca del contexto. Ver estas claves como que me cortan de la enseñanza que le estoy compartiendo. Y como que solo son datos que me va dando. Le dije al inicio, véalo como datos, no como una enseñanza completa. Tampoco soy maestro, solamente le estoy pasando los datos. ¿Por qué de 20 años? Porque siguiendo nosotros el cuadro del Creador, nos dice que nuestros hijos de 1 a 13 años nos los dan para que los eduquemos, para que les enseñemos el escrito, les enseñemos, lo básico de su educación. A los 12, 13 años nos los quita, que es llamado entonces el bar o bat mitzvah, ya no los quita.
Y se refiere a que nos los quitan, no que ya no están con nosotros. No, sí están con nosotros, pero ya son de Él. Y dice que de 13 a 20 años Él los limpia. Y esto hace alusión cuando nos dice que habrá 7 días de panes sin levadura, cuando se limpia uno. Pero Él se está refiriendo que Él limpia a todas las almas de los 13 a los 20 años. Que los que hacen algún error de 13 a 20 no son juzgados. Pero que a los 20 entonces, Él mismo dice, apártame los mayores de 20 años para mi ejército. Usando las palabras que los recluta a los 20 años. Ya son de Él. Y entonces toda transgresión después de los 20 ya le es contado. ¿Por qué? Porque ya son acusados por este personaje. Y es de ahí que dice los mayores de 20 años. Y claro, uno como padre dice, bueno, mis hijos son siempre. Pues sí, en el sentido literal, sí. En el sentido de que son almas, no. Nos los prestan hasta los 12, 13 años. Después nos los quitan sin avisarnos. El Creador los limpia y después de los 20 ya el Creador trabaja directamente con ellos. Mucha información que viene aquí, pero me voy a brincar un poquito porque esta parashá es muy amplia. Yo quiero hablarle ahora del Ketoret, del incienso, de lo que tenemos que prender pues en la mañana y en la tarde, y ese incienso es para alejar el ángel de la muerte. Nos dice aquí en el mismo Shemot 30, 36, 37, y molerás parte de ella hasta reducirlo. Bueno, nos está diciendo que traigamos 4 ingredientes, pero mira lo importante que es. 4 ingredientes para hacer el Ketoret. Dice, lo molerás parte de ella hasta reducirlo a polvo fino, y pondrás de ella delante del testimonio en la tienda de reunión, en el lugar donde me encontraré contigo, en tiempo señalado. Cosa Kodesh, Kodashim será para ustedes. Y del incienso que harás en su proporción, no harán para ustedes, porque Kodesh lo considerarás para Yahweh. Cualquiera que haga otro como este, para olerlo, será extirpado de su pueblo. Ahora, dentro de la tradición y de los escritos, le vuelvo a repetir, no es que estén mal, es que también ellos están hablando en Midrash. Este es Midrash, esta es una porción del Talmud, nos dice, el rabino Yohanan dice, los 11 ingredientes del incienso fueron declarados por Yahweh a Moshe en el Sinaí, ya que no todos se especifican en los versos. Rab Jona dijo, ¿cuál es el verso de que se deriva? Toma para ti especias, estacte, onija y gálbano e incienso puro. Nosotros vemos que solamente son 4 ingredientes. En el Talmud nos dice que 11 tienen razón. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, este es un midrash. Dice, la forma plural de la frase toma para ti especias se refiere a 2 ingredientes, que es el estacte, la onija y el gálbano. Son 3 ingredientes, esto da como resultado un total de 5, y la otra mención de especias indica que hay otras 5, es decir, que se debe duplicar el total de lo anterior, y esto da como resultado un total de 10, y finalmente incienso puro es 1, y como resultado son 11. Es una deducción, pero tienen razón. Pero el escrito nos dice que son solamente 4. Entonces la pregunta sería, ¿4 o 11? ¿4 ingredientes o 11? Nos dice 4 el escrito, pero ¿por qué los rabinos llegan a la conclusión de 11? Bueno, porque ellos saben que es un midrash. ¿Y a qué se refiere este midrash hablando del Ketoret? Recordemos dónde se entrega el Ketoret. Moshe sube a traer la Torah cuando el día de Shavuot lo llaman a Moshe. Recuerde que el Creador descendió con todo su séquito y solamente dio 2 mandamientos al pueblo. Yo soy Yahweh tu Elohim y no tendrás dioses. Después el pueblo o todas las almas dijimos, bueno, es muy fuerte y esto nos va a matar. Dale toda la Torah a Moshe y nosotros nacemos en Ishma. Todo lo que tú le digas a Moshe estamos de acuerdo. El Creador le dice a Moshe que suba a ese mundo, a una dimensión, por supuesto. Allí yo le he contado, y en una historia le conté cuando nos dieron la Torah, que, bueno, están todos los ángeles delante de él, todas las energías positivas. Son 10 categorías, de hecho, 11 para ser exacto, pero la 11 no se mira, esa está en otra dimensión.
Y le preguntan que qué hace un hijo de Eva ahí. Ya le conté el Midrash, no se lo voy a repetir. Y él dijo que solamente, el creador le dice, solamente viene por la Torah, no se preocupen, va a llevarse la Torah para los humanos. Y bueno, ahí le hacen las preguntas y Moshe los cuestiona y por fin le dan la Torah. Y cada uno de los malak le da regalos. Pero ahí estaba el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte le da el regalo del Ketoret. Y le dijo, a mí me mandan por la gente. Pero cuando tú veas alguna energía de muerte, un espíritu de muerte a su alrededor, enciende el Ketoret y yo me alejaré. Y nos dice el Midrash, y después nos dice el escrito y el Midrash. Nos dice que cuando venía la plaga en la época de la rebelión de Korah, que venía una plaga y venía matando a la gente, y Moshe rápidamente le dice, trae el Ketoret. Aarón entra al Mikdash, al lugar Kadosh, al Mishkan, saca el Ketoret, lo enciende, le pone el polvo y el humo empieza a salir y detiene la plaga. Bueno, el asunto importante es que sirve para dos cosas. El Ketoret viene de la palabra Keter también en arameo, que es conectarse al Creador. El Ketoret sirve de adoración al Creador. Es una forma muy especial de adorarlo con el Ketoret, pero además que ahuyenta al espíritu de muerte. Pero le cuento esto porque nos dicen los rabinos 11 o 4. Tienen razón. 4 porque son las letras del nombre. Y 11 porque a lo que se están refiriendo a ellos, que lógico, aquí nos da otra interpretación, a lo que se está refiriendo a ellos es al árbol de la vida, que tiene 11. Pero yo le decía que tiene 10, pero una que está escondida. 10 sefirot, 10 mundos, 10 energías, 10 seres especiales, pero que del otro lado quien le entregó el Ketoret a Moshe es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que también tiene 11 especias o 11 niveles u 11 categorías. Lo que me está diciendo que no lo vuelva a mezclar, que no los junte para disfrutar su aroma. ¿Qué es el aroma? Porque el aroma entra por la nariz y la nariz es la ira. Ahora vamos a entender esto. Porque, mire, después de la instrucción del Ketoret viene otra instrucción. Y es la instrucción del día de Shabbat. Mi Shabbatotai, dice. Hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso ustedes guardarán mi Shabbatot. Dice mis sábados, pero es Shabbatotai. Porque señala entre mí y vuestras generaciones. Para que sepan que Ani Yahweh, que yo los santifico. Así que guardaré el Shabbat porque es Kadosh a ustedes. El que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. Pero también nos dijo que no hagamos el Ketoret porque seremos cortados. A ver, ¿qué significa? Bueno, ya vimos que el Ketoret tiene 11 especias y 4 especias. 11 porque son los 2 árboles. Y le traigo otra vez el recuerdo. 11. Lo que se está refiriendo aquí es que el incienso no es que no lo haga o que no lo use. Es que no junte estos 2 árboles. En Shabbat me dice que aquel que haga algún trabajo que lo profane, aquí está, el que profane de cierto morirá, será cortado de en medio de su pueblo. Pero es que entonces aquí viene el cumplimiento de algo. Miren, en el libro de Números 15, 32, 36 nos dice que había un hombre que en el día de Shabbat estaba recogiendo leña. Lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación. Después lo ponen en la cárcel. Posteriormente lo apedrean. ¿Por qué lo apedrearon? Porque aquí está la clave. Dice aquí recogiendo leña. Pero hay sentido común. No se necesitaba leña. Están en el desierto. En el desierto, ¿para qué iba a ocupar la leña? Para preparar sus alimentos, pues le dejo saber que lo único que había era maná. Lo necesitaban. Para calentarse tal vez,
Pues le debo saber que estaba la columna de fuego. No necesitaba leños. No iba a hacer una fogata, no iba a hacer un té ni un café. No necesitaba nada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Mekoshesh etzin. Mire, esta palabra, Mekoshesh etzin. Etzin dice árboles más que leña. Aquí dice etzin, en plural, Y aquí es juntar, Mekoshesh etzin. En otras palabras me está diciendo, estaba juntando árboles. ¿Cuál árboles? Estaba juntando estos dos árboles. En otras palabras, fue lo mismo que hizo Adán. Juntó los dos árboles y de ahí viene la muerte. Lo mismo que hizo Noaj. Juntó los dos árboles cuando nos dice que se embriagó. ¿Qué es que se embriagó? Tomó sabiduría de este árbol. También sucedió con Salomón. Shlomo juntó estos dos árboles y nos dice que se volvió como una bestia. En otras palabras, este hombre que estaba haciendo, estaba juntando lo mismo que hizo Adán. Estaba haciendo hechicería. Y entonces tiene razón, porque el que junte estos dos árboles en Shabbat lo profana, y el que lo profana tiene que morir. El que haga esto es una hechicería. El que tome lo sagrado y lo profano, o consulte a los brujos o a los muertos, o cualquier clase de hechicería, de adivinación, estando en eso, su alma es cortada. Y nos dice entonces, Mekashfa lo tikya, al hechicero no dejarás vivir. De ahí que entonces esta sentencia de que el que profane el Shabbat haciendo hechicería tiene que morir. Al hechicero no dejarás vivir. Es muy importante todo esto, que es la única manera de verlo, porque yo podría decir que estaba recogiendo leña, pero diríamos, a ver, solamente por recoger leña lo mataron. No, es que no dice que estaba recogiendo leña, estaba juntando los dos árboles. Pero hay que tener el conocimiento previo. Ahora, ¿es malo el Ketoret? Claro que no. Y se tiene que encender cuando hay energía negativa, pero además que nos dice se tiene que encender en la mañana y en la tarde para eliminar todo indicio de muerte. Pero vamos a ver otra cosa, porque es muy importante. En la época del Mesías, cuando él nace, estos personajes, ellos vivían en Persia. Estos, los famosos Reyes Magos, eran de la escuela de Daniel. Daniel se quedó allí en Persia, tenía muy buena posición, una posición económica muy buena. Él fundó una escuela de astronomía. Ellos se dedicaban a estudiar, por lo que nos dice Números, que una estrella saldría de David, una estrella salía de Israel. Y ellos se dedicaron a la espera de esa estrella que apareciera. Muere Daniel y pasan las generaciones, hasta que en la generación del Mesías esta escuela se dio cuenta de que la estrella estaba brillando. Era su cumplimiento. Y lo que les dijo, o la finalidad en sí, era que cuando naciera la estrella, como lo dice Números 15, el libertador de Israel vendría. Ellos viajan, toda una caravana, que le dicen los Reyes Magos, pero toda una caravana viaja desde Persia, desde actualmente es Irán, hasta Betlehem, hasta el pueblo o el país de Israel, ahora llamado, pero que se llamó siempre Canaán. Localizan al Mesías. Dice, y entrando a la casa vieron al niño con su madre María. Déjeme leerle, aquí dice María, y lo dejamos así para no desconectarnos, pero es importantísimo leer el texto en hebreo, lo que nos dice. Han nikepsu lebeit berru ed hayeled en Mirjan imo, vieron a su madre Miriam, o Mirjan imo. Neflo, cayeron al Peheinehen, al Benihem, cayeron sobre su rostro. Behishtajahu, adoraron. Lo panothu,
y abrieron, Patajo, abrieron et Siririotigen, sus riquezas, Beushuli, Matanot, y le dieron regalos. ¿Qué regalos le dieron? Sahab, Ulebona, Bemor. En español nos dice oro, incienso y mirra. Ahora, ¿qué es este oro, incienso y mirra? Lo que le trajeron al Mesías en forma de adoración y para eliminar la muerte de la humanidad era lo mismo que siempre se ha utilizado. Incienso, mirra y oro era el Ketoret. Es exactamente lo mismo. ¿Se debe utilizar? Claro que se debe utilizar. No se debe de mezclar, no se deben de mezclar los dos árboles. Que los dos árboles nos dice que tienen 11 ingredientes, o sea, 11 sefirot. No lo haga, no haga hechicería, no haga magia dentro del conocimiento, dentro del estudio de la Torah, porque eso es, y eso merece la muerte. Pero eso viene su pago ya de por sí a través de lo que se le llama midá keneged midá, medida por medida. Pero tenemos que utilizar el incienso. Este es un breve resumen, le vuelvo a repetir, y solamente con claves. Por eso en ocasiones no se entiende, porque no es una enseñanza, no es una predicación, no soy maestro, no soy predicador, no soy rabino, solamente son claves y son palabras que vamos sacando y que las vamos conectando para que se abra así la conciencia y poder entender el escrito, tal y como lo decía el rey David. Abre mis ojos, abre mi conciencia, abre mi entendimiento para ver las maravillas de tu Torah. Pero ya al ver las maravillas de la Torah, entonces ya una enseñanza como tal, de una forma pedagógica, pues ya salta mucho, porque a veces se pierde el hilo por los datos que esto nos viene entregando. Pero aún así seguiremos estudiando, aún así seguiremos compartiendo lo poco que logramos entender y esperando que sea de gran bendición. Hag Sameach Purim, y que sea de bendición estas pequeñas claves que nos deja ver el escrito. Shalom Aleichem y hasta la próxima.